sea, ¿qué es lo que llevó a que tu seno esté comprometido y mal ventilado, que lleva al engrosamiento de moco o lleva a un quiste mucoso? En un primer momento siempre se trata de hacer algún tipo de tratamiento médico, como corticoides tópicos, por ejemplo, fluticasona, mometasona, nasal, por varios meses para tratar de disminuir el engrosamiento de la mucosa de los senos y también de la mucosa que reviste las cavidades de las fosas nasales. Sí, y bueno, se evalúa también si requiere o no la cobertura de antibiótico, como levofloxacina, por ejemplo, es un muy buen antibiótico de elección para una sinusopatía crónica. Y generalmente le das 14 a 21 días de tratamiento, pero siempre tratando de ver los factores que te desencadenó la sinusopatía. Ahora bien, si vos haces el tratamiento y no responde, es decir, vos ves que el paciente sigue igual, sigue obstruido, sigue con cefalea, con pesadez retroorbitaria, con goteo postnasal, con insuficiencia ventilatoria, con molestias, con algias. Y bueno, ahí ya tenés que valorar con una tomografía computada nuevamente de macizo facial y ya evaluar un tratamiento quirúrgico, una septumplastía, una meatotomía media, es decir, abrir el meato medio y limpiar tu seno maxilar, o el etmoides en su defecto, hacer una turbinoplastia para que tenga una mejor ventilación, porque para curar tu sinusopatía o tratar de controlarla en algunos casos es complicado llegar a una resolución completa, debes permeabilizar los meatos, debes ventilar el seno y debes ventilar las fosas nasales. Primero siempre se opta por un tratamiento médico. Si el tratamiento médico no funciona tratando de controlar los factores que la desencadenó, tenés que ir al tratamiento quirúrgico si tiene indicación de tratamiento quirúrgico. También tenés sinusitis crónica por patología, por una patología infecciosa, por micosis, etc. Y bueno, también la sinusitis fúngica de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Debes ventilar, limpiar el seno y controlar. No sé si respondí, pero siempre para vos hacer un tratamiento en una sinusopatía crónica, tenés que tratar de encontrar el origen. ¿Cuál fue? También descartar focos odontógenos, ¿sí? Más aún si tenés, por ejemplo, el compromiso a un solo seno. Si vos tenés una sinusitis monomaxilar, sí o sí tenés que hacer una panorámica dental y tenés que tratar de ver cómo están las raíces dentarias, si no hay una comunicación, si no hay un origen, un foco dentario que te esté dando la sinusopatía crónica. O esa sinusitis crónica sirve como punto de partida para reagudizaciones, es decir, el paciente hace sinusitis aguda a repetición en un fondo crónico. Entonces tenés que buscar el origen y de acuerdo a la etiología que ha desencadenado tu sinusopatía y el tratamiento. Gracias, Doc. De nada. Pero en algunos casos es muy complicado. Si tenés un paciente, por ejemplo, con una rinosinusopatía crónica por una poliposis, por una mucoviscidosis o por una disquinesia ciliar, con paciente atópico, mira, vos podés abrir las celdillas, podés ventilar todo y a los pocos meses el paciente está de vuelta con el problema. Porque a veces inclusive con tratamiento médico es complicado controlar las respuestas inflamatorias del paciente. Eso es muy propio de ver en las poliposis, por ejemplo. La antibiótico-terapia, yo había leído ayer que la ciprofloxacina anda muy bien también. ¿O sería como segunda elección? En la sinusitis aguda, generalmente los gérmenes implicados son casi similares a los que encontrás en la otitis media. Neumococo, estreptococo pneumoniae, branamela, ¿viste? Entonces el de elección es la amoxicilina clavulánico, en las sinusopatías agudas. Después tenés que valorar ahí, porque generalmente el tratamiento médico en la sinusitis aguda son 2 semanas mínimo. Hay que ver la tolerancia del paciente al amoxiclavulánico, porque
un 30% de los pacientes le da diarrea o gastroenteritis. Entonces ahí tenés cefalosporina de tercera también, como por ejemplo cefixima, también tenés cefuroxima, los que son alérgicos, eritromicina, porque a los niños no les podés dar quinolonas, viste que te puede traer problemas en la alteración de los cartílagos, la dentición, entonces con mucho cuidado a las quinolonas en los niños. La sinusopatía crónica anda bien quinolonas, pero también tenés que valorar a los niños ahí, que no les puedes dar quinolona. Entonces ahí tal vez tu cipro y tu levofloxa, que generalmente son muy buenas opciones para la sinusitis crónica, tenés que optar por otra cosa. Un amoxiclavulánico, ver la tolerancia digestiva, estar en contacto con el paciente, si no tiene diarrea, si lo tolera, y si no, ya ahí optar por otros antibióticos. Pero generalmente son esa la gama de antibióticos que solemos usar. Siempre asociado con algo que te descongestione. En el caso de la sinusitis aguda es muy importante los lavados nasales, ¿viste? Con soluciones hipertónicas como Silisol, Hipersol, también hay otras que vienen como spray nasal o lavados nasales que andan muy bien, y después colocar spray nasales que tengan mometasona, fluticasona. A veces vienen asociadas corticoides locales con vasoconstrictores. Por ejemplo, la oximetazolina asociada a la fluticasona. Siempre los vasoconstrictores locales puedes usar en los cuadros agudos, no más de 10 días, porque genera acostumbramiento y después un problema retirar al paciente. Después ya usas medicación como por ejemplo fluticasona, mometasona, triamcinolona, o sea, todos los corticoides tópicos que vos puedas utilizar. Y a veces, cuando el paciente en la sinusitis crónica, lo que más le molesta es el goteo postnasal, ese de moco que se le pega, que tiene carraspera, tos seca, se acuesta, empieza con tos, esa flema que el paciente te manifiesta, que le molesta, como goteo postnasal, anda bien el bromuro de ipratropio. Hay una marca comercial que se llama Aerotop Nasal. Anda muy bien también para las rinitis vasomotoras, que son aquellas que tienen producción de moco, más en horarios nocturnos y congestión nasal. Anda bien el bromuro de ipratropio. Y también ahora hay una medicación que viene la fluticasona asociada a la acilastina, que también disminuye mucho el goteo postnasal de moco. Y eso se usa también como los otros, 2 puffs en cada fosa nasal, a la mañana, a la noche, en el momento que el paciente más tenga la rinorrea posterior. Con el cuidado de la cilastina, que te puede resecar mucho la mucosa, no lo puedo usar también mucho tiempo, salvo que el paciente tenga una poliposis con una rinorrea abundante. ¿Estamos? Y bueno, y después también valorar la vía oral, ¿no? De las crónicas, si tenés mucha hiperreactividad nasal, como sea, por ejemplo, los pacientes que tienen una atopía, una rinitis crónica atópica, y es esa la causa de su sinusitis crónica, tenés que ayudar a tu medicación local con algo sistémico. Y de ahí valorás todos los espectros antihistamínicos que puedes tener. En un primer momento, si está muy congestivo, si está con mucha rinorrea, con mucha hiperreactividad, podés asociar un antialérgico con betametasona, que ya vienen, desloratadina más betametasona, y le das 10-15 días como mucho, y ya ahí pasás a uno sin corticoides, ¿viste? Que tenés distintas opciones. Tenés desloratadina, tenés levocetiricina, tenés montelukast. El montelukast en los pacientes que son muy atópicos también viene asociado con levocetiricina. Los dos en el mismo comprimido, y es muy buen antialérgico. Es costoso, es verdad, ¿viste? Pero bueno, anda muy bien en el tratamiento prolongado, que generalmente es lo que necesitan los pacientes con una rinosinusopatía crónica. Porque esa es la definición, no es más o sinusitis o rinitis, ya se lo toma como una unidad funcional y se denomina rinosinusopatía crónica. Sí, no sé si quedó
claro más o menos? Quedó así, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una duda Sí. sobre los criterios de la otitis externa maligna. ¿Hay que tener todos, los mayores y los menores, o hay alguna? No, tenés que saber más que nada la parte clínica. ¿Sí? Cuando vos sospechás una otitis externa maligna, no te vamos a preguntar los criterios, menores ni mayores. Pero No, sí, no digo por el examen, digo para hacer el diagnóstico. Por no, ejemplo, no hace 4 falta. mayores y un menor, algo así. Vos tenés que saber esto. Vos para sospechar de una otitis externa maligna no la tiene cualquiera, la tiene quien puede tenerla nomás. Es el criterio. Es un paciente generalmente inmunocomprometido, añoso, diabético, que no está compensado, porque generalmente comienza como una otitis externa habitual, que es por pseudomonas, pero se da en un terreno que dispone o que favorece que el paciente haga una otitis externa maligna. En la clínica, ¿qué vas a ver vos? Vas a ver un paciente que tiene una otitis que no resuelve con tratamiento médico habitual, que tiene una autodinia intensa, que se acentúa a la noche, un paciente que puede tener compromiso de pares craneales como una parálisis facial. Si vos le mirás a la otoscopia, lo que te tiene que llamar la atención son las granulaciones y las áreas de microsis que puede tener a nivel del conducto. Soluciones de continuidad con huesecillos expuestos y granulaciones. Cuando vos ves eso, tenés que sospechar en un paciente generalmente anciano, con patologías de base que predisponen al inmunocompromiso, que puede estar presentando un cuadro de otitis externa maligna. Y allí vas a pedir los estudios, que sobre todo es la tomografía computada para ver los signos de erosión. No obstante eso, tenés que curetear, tenés que tomar biopsia, porque también en los pacientes de edad, o sea, los ancianos, es muy común tener carcinomas epidermoides a nivel del conducto auditivo externo. Y ese también es el diagnóstico diferencial, porque el carcinoma también te va a dar erosión, también te puede llegar a dar compromiso de pares craneales, porque invade, infiltra y da dolor, da otorrea, y da todos esos signos de granulaciones y vas a ver tejido, casi similar a lo que vos puedas observar en la otitis externa maligna. Entonces, sí o sí tenés que tomar muestra de biopsia, internar tu paciente, solicitar una tomografía computada y tratar de indicar los antibióticos por vía parenteral. Gracias, doctora. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta de los temas anteriores. Bueno, vamos entonces. Voy a tratar de terminar los temas en su defecto entre hoy y mañana. Entonces, si me queda algún tema colgado para el jueves, le doy eso y nos queda un tiempito de repaso para los temas que a ustedes les haya quedado duda y que podamos resolverlas. ¿Estamos? Bueno. Vamos a hablar de carcinoma de Kaun. Si se vuelve lento, ustedes me avisan y les saco el video, porque a veces eso me enlentece mucho. Vamos a hablar de carcinoma de Kaun. ¿Qué es el cáncer de Kaun? El carcinoma de Kaun es un carcinoma epidermoide que se ubica en la rinofaringeo cavum generalmente. Es un tumor maligno, bastante agresivo, que lo podemos clasificar de origen endémico y esporádico, de acuerdo al lugar donde se ubique. Y generalmente en las zonas de oriente, este tumor es endémico, y en esta zona, en occidente, es esporádico, no es un tumor frecuente. Aquí les hablo un poquito así a muy grandes rasgos de la anatomía de la rinofaringe para que ustedes se ubiquen anatómicamente
y puedan ver hacia dónde puede diseminarse este tumor, el lugar en el cual él se origina, que generalmente es en la fosa de Rosenmüller. La fosa de Rosenmüller, o receso de la trompa, se ubica entre la cara lateral y el borde posterior del orificio tubario, o torus tubario. Esa corredera se denomina receso o fosa de Rosenmüller. La rinofaringe se relaciona a través de las juanas, en la parte anterior, con las fosas nasales. Su borde inferior va a delimitar con la orofaringe, su límite inferior es el borde libre del paladar, y en las caras laterales lo importante que vamos a encontrar son las trompas de Eustaquio, los orificios, ¿no?, tubario, y por detrás, por el reborde posterior, la fosa de Rosenmüller, que es muy importante en este caso porque es donde se originan en la mayoría de los casos los carcinomas de Kaun. Por eso uno de los síntomas que va a presentar este tipo de tumor es la disfunción tubaria. Cuando es unilateral, nos tiene que llamar la atención para investigar el Kaun. En la pared posterior tenemos la protrusión del seno esfenoidal, la apófisis basilar del occipital y la primera y segunda vértebras cervicales. En la cara superior o bóveda tenemos el seno esfenoidal. La rinofaringe tiene un amplio drenaje linfático y vamos a ver que su primera estación ganglionar está dada en los espacios retrofaringios, que allí podemos encontrar el ganglio de Rubier. Después va a drenar recién las cadenas cervicales, pero su primera estación de drenaje es en el espacio retrofaringeo. Acá le dice la definición: carcinoma nasofaringeo o tumor epidermoide. Decimos tumor epidermoide porque más del 90% de los tumores de Kaun son carcinomas epidermoides de la mucosa de la rinofaringe. Es poco frecuente, o sea, esporádico en esta zona y es endémico en las zonas de Oriente. Allá se lo busca screening al carcinoma de Kaun a través de fibroscopía, a través de compilaciones de anticuerpos de Epstein-Barr, pero allá se le hace screening para el diagnóstico temprano del tumor. El 90% de los tumores malignos de la nasofaringe está dado por el carcinoma epidermoide del Kaun. El resto pueden ser linfomas u otras estirpes tumorales o adenocarcinomas, etc. Distribución endémica en Oriente. La etiología es multifactorial. Dentro de eso tenemos causas virales, causas ambientales, factores genéticos, etc. Tiene un alto grado de malignidad, es bastante invasivo, da metástasis ganglionares rápidamente, y vemos que el grupo etario más comprometido es la edad media, es decir, entre los 40 y los 50 años de edad. Y el sexo masculino es el más frecuente. Y la histopatología se clasifica en 3 tipos. El tipo 1 es el carcinoma epidermoide queratinizado. El tipo 2 es el carcinoma epidermoide no queratinizado. El tipo 3 es el indiferenciado. En los lugares donde el carcinoma es endémico, la estirpe histológica que más vamos a encontrar es el indiferenciado. Bueno, acá entramos a ver por qué es multifactorial la hepatogenia. Dentro de las causas virales se ve que el virus del Epstein-Barr está muy relacionado con este tumor. Todavía no se sabe si el causa, coloniza el tumor o favorece el desarrollo tumoral, pero la titulación de los anticuerpos contra el Epstein-Barr van a la par de las respuestas tumorales, es decir, si hay una recidiva aumenta, si el tumor está en actividad, el título también está alto. Nos sirve para un control clínico la determinación de la titulación de anticuerpos contra el Epstein-Barr. Hay factores genéticos, es decir, hay ciertos marcadores a nivel genético
que hace que sea más predisponente el tumor en algunas personas. Y después, dentro de los factores ambientales, las nitrosaminas se utilizan mucho en los conservantes. Y acá, donde el tumor es infrecuente, generalmente está muy relacionado con el tabaco y con el alcohol. ¿Cómo se disemina este tumor? Por eso fue la introducción que les mostré de las relaciones por ahí que tiene la rinofaringe o el cabo, para tener en cuenta la diseminación. Hacia el espacio parafaringeo, la vía en ascensor puede ir hacia la orofaringe, hacia la parte externa o lateral, a la región pterigomaxilar, yugal, infratemporal, temporal. Es decir, puede ir comprometiendo todo lo que es también base de cráneo. Hacia arriba, medialmente, el seno esfenoidal, la silla turca, el seno cavernoso, puede comprometer la órbita a través de las fisuras orbitarias o más externamente extenderse al piso de la fosa media lateral al seno cavernoso. Hacia adelante, a través de las coanas, va a comprometer la fosa nasal y el seno paranasal, que está mucho más expuesto en las fosas nasales, es el etmoides. Entonces, generalmente en toda patología tumoral, es el seno que está más expuesto y el más propenso a ser invadido. Hacia atrás tenemos como una barrera de contención, que viene a ser el vacío esfenoides, los cuerpos vertebrales, la fascia prevertebral, que nos sirve como una barrera de contención al tumor. Y hacia abajo va comprometiendo primero la orofaringe, y si el tumor adquiere un tamaño importante, inclusive comprometernos la hipofaringe en el paciente. ¿Cuáles son las formas de presentación que tiene el carcinoma de Kabum? Todo va a depender. Puede tener una presentación ganglionar. El 40% de los casos ya vienen con ganglios subdigástricos, yugulares altos y espinales altos. Y el 50% de los casos generalmente ya vienen con adenopatías bilateral. Entonces, por esto es que el tumor es de mal pronóstico. Porque si ya vieron o ya vienen a la consulta con adenopatías de cervicales positivas, quiere decir que ya los ganglios retrofaringios y parafaringios también son positivos. Generalmente estos ganglios son irresectables. Entonces ya esto nos da a nosotros que es un tumor de muy mal pronóstico. Después tenemos la presentación otológica. El 25% de los casos puede presentarse con sintomatología otológica por la disfunción tubaria, otitis media efusiva, hipoacusia conductiva unilateral progresiva, la acumulación de secreción dentro del oído medio, sensación de plenitud aural, es decir, cuando el oído se tapa, se apuna, otodinia, autofonía, es cuando el paciente habla y su voz le retumba de ese lado, o bien una otitis media aguda recurrente. Pero toda esta sintomatología otológica es unilateral, es del lado donde empieza a producirse la patología tumoral. En algunos casos, el paciente no llega con un derrame efusivo, sino el paciente les puede consultar por una sensación de plenitud, es decir, que se le tapa, autofonía, o a veces como una autodinia aislada, como una puntada en los oídos. Y como que se le tapa el oído. Y ustedes miran los oídos a la automicroscopía y el oído pues está ventilado y parecer dentro de lo normal. Si ese síntoma persiste en el paciente, deben hacer una evaluación del Kabum, más si es unilateral. Y más aún si el paciente tiene alguna adenopatía palpable. Entonces tiene que llamarles la atención la persistencia de la sintomatología para investigar el Kabum. Después tenemos la presentación rinológica,
También se dan un 25% de los casos, puede ser epistaxis, puede ser sinusitis maxilar unilateral, o como les hablé en la clase de insuficiencia ventilatoria, una insuficiencia ventilatoria nasal unilateral en un primer momento, generalmente es permanente y es progresiva. Y generalmente esta insuficiencia ventilatoria nasal no es aislada, sino que va a estar asociada, por ejemplo, a ganglio expositivo o una disfunción tubaria unilateral o a epistaxis por erosión de algún vaso o por la necrosis del tumor, y va a tener otros síntomas asociados. Después ya generalmente esta parte se presenta ya cuando el tumor tiene un tamaño importante y compromete generalmente base de cráneo, o bien compromete el seno cavernoso o infiltra áreas como la subtemporal o algunos sectores. Entonces ahí vamos a tener neuralgia trigeminal, vamos a tener parálisis del cuarto, podemos tener algias temporales, occipitales, prioritarias, es decir, y que se dan todo esto por la infiltración, por la erosión, el compromiso. Dentro de los cuadros clínicos o las formas de presentación por infiltración o compromiso de base de cráneo, tenemos el síndrome de la hendidura esfenoidal, que compromete los tres nervios oculomotores y la rama oftálmica del trigémino. Tenemos ptosis palpebral, oftalmoplejía externa, midriasis. Tenemos el síndrome de Gradenigo. También se puede presentar este síndrome cuando tenemos complicaciones en la otitis, que es la neuralgia facial, la otitis y la parálisis del recto externo. Y después el síndrome pretropival de Jacob, donde están comprometidos todos los orificios de base de cráneo, y tenemos oftalmoplejía, hipoacusia de conducción, es decir, una serie de compromisos dados por los elementos que están a este nivel. ¿Cómo clasificamos a este tumor? El T1 es el tumor que se limita a la nasofaringe. El T2 se extiende a los tejidos blandos de la orofaringe, las fosas nasales. El T3 invade estructuras óseas o senos paranasales, y el T4 tiene una invasión intracraneal, los pares craneales, fosa infratemporal, la hipofaringe y en la órbita. Es un tumor bastante extendido. Y después tenemos la clasificación de las adenopatías, N1, N2, N3, que ahí ya tenemos, dependiendo del tamaño del ganglio, menos de 3 centímetros, entre 3 y 6, o más de 6 centímetros, es el N1, 2 y 3. El 2 a su vez se subdivide si es unilateral, único o múltiple o bilateral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como les decía, en el tumor que es un tumor endémico, siempre se trata de tener una detección precoz y se hace por screening. En esos lugares donde el tumor tiene una predisposición muy alta, se hace o rinofibrolaringoscopías dentro del estudio de rutina o el dosaje de anticuerpos. Después tenemos ya el diagnóstico clínico, es decir, que el paciente ya viene a la consulta con algunas de las formas de presentación que hemos hablado. Y ahí hay que hacer un buen interrogatorio, ver si tiene algunos hábitos tóxicos como fumar o beber alcohol, y la palpación de cuello es muy importante, ¿sí? Para tratar de detectar adenopatía. Y ver las características de ese ganglio, si está adherido a planos profundos, si es duropétreo, y tratar de valorar una inspección de la rinofaringe para ver en forma directa la característica de ese tejido, para ver la extensión que tiene y para ver hacia dónde se extiende. En esta inspección es donde entra la rinoscopía posterior, la rinofibrolaringoscopía. Después
hacemos las imágenes que nos sirven para estadificar ya tomografía computada o resonancia magnética para tratar de ver si se extiende hacia alguno de los espacios, para ver cómo está la silla turca, el seno cavernoso, el efenoides, la base de cráneo, la fosa infratemporal, pterigomaxilar, las fosas nasales, para ir viendo la extensión del tumor y sobre todo para ver los ganglios. Si podemos realizar una toma de biopsia, si vemos que esa imagen directa no es un tumor vascular, sino más bien es un tejido infiltrativo, tiene características no vascular, se puede realizar la toma de biopsia de la lesión del tumor primario y funciona aspiración del ganglio, como para llegar a un diagnóstico por anatomía patológica. ¿Cuáles son los factores pronósticos? La vascularización, el 80% de los ganglios están altamente vascularizados, un muy mal pronóstico. La edad, es decir, cuanto más joven es el paciente, peor es el pronóstico del tumor. Y el tipo histológico, los indiferenciados, son los de peor pronóstico. Después algunos marcadores que puede tener, serológicos, y bueno, y el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con otros tumores malignos como los linfomas, los adenocarcinomas y con afecciones benignas, el fibroangioma, que en este caso no se biopsia cuando nosotros vemos que es un tumor vascular que está surcado por múltiples vasos y cuyo diagnóstico presuntivo es un fibroangioma, tratamos de no biopsiar por el riesgo de hemorragia masiva. Los diagnósticos de los fibroangiomas se hacen por biopsia, pero de la pieza quirúrgica. Después la hipertrofia del anillo de Waldeyer. Cuando nosotros tenemos un paciente adulto que tiene una hipertrofia de adenoides, que no es lo habitual, sabemos que tiene un ciclo de crecimiento, que se va atrofiando, entonces nosotros tenemos que biopsiar. Si tenemos un paciente adulto y el paciente no es atópico, no tiene ningún inmunocompromiso, entonces tenemos que biopsiar ese tejido y descartar que no sea un linfoma también que esté el paciente comenzando a tener. Después tenemos otras patologías benignas que es bastante frecuente, es el quiste de Torwald. El quiste de Torwald es un resabio embriológico quístico que queda en la línea media del cabum y que tiene como un abombamiento de la rinofaringe con un contenido líquido quístico que en algunas ocasiones puede sobreinfectarse y adquirir una coloración amarillenta. Entonces, eso es el quiste de Torwald. Tratamiento médico, de no responder con antibióticos y antiinflamatorios, el tratamiento del mismo es quirúrgico con la marsupialización del quiste. ¿Cuál es el tratamiento del carcinoma de Cabum? El tratamiento es radioterapia. Tiene muy buena respuesta a la radioterapia. Al ser un tumor que ya cuando nosotros diagnosticamos porque ya dio metástasis a nivel de los ganglios retrofaringeos, y al tener muy buena respuesta a la radioterapia, el tratamiento de elección en este tipo de tumores es radioterapia. Tiene un 70% del control local, un 90% en los T1 y T2, el 95% de las recidivas tumorales generalmente aparecen en los primeros 3 años. Por eso en estos primeros 3 años los controles son bastante periódicos. Luego ya se van espaciando, pero los controles quedan hasta los 10 a 15 años. Y teniendo en cuenta que el paciente que recibió radioterapia puede desencadenar tumores primarios en otras zonas y en otros tejidos de la zona irradiada, se debe también por eso controlarlo. También se puede optar por la quimioterapia o combinar quimio y radioterapia, los T1 y T2 con alta sensibilidad, y usar distintos
distintos medicamentos como cisplatino, doxorubicina, fluoracilo, ¿estamos? Pero el tratamiento de elección, acuérdense, es la radioterapia. Y cirugía generalmente no está indicada, salvo casos puntuales en este tipo de tumores. Bueno, esto es una disfunción tubaria unilateral, una otopatía efusiva unilateral que no le responde al tratamiento médico. Tienen que investigar el Cavum del paciente, o con una visión directa fibroscópica o endoscópica, o con imágenes, una tomografía computada. ¿Estamos? Si tienen un paciente con disfunción tubaria, les molesta, que tiene una sensación de acorralamiento unilateral, que tiene ajuste unilateral, que tiene una autodinia esporádica unilateral, estudien el Cavum del paciente porque pueden ser los síntomas de inicio de este tumor y puede agarrarlos con más tiempo. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que les quede claro. Haciendo una unión con la clase de otitis efusiva que hemos visto, que la otitis efusiva es más frecuente en niños, que es más frecuente en niños menores de 4 años por la falta de maduración de la trompa y el mayor porcentaje de presentaciones de hipertrofia de las adenoides a esta edad. Es bilateral en los niños. Entonces, si tiene una otopatía efusiva unilateral en un adulto, en este caso que estamos en un área que es esporádica, fumador, o factores que puedan iniciar un tumor, busquen el Cavum que pueda dar. ¿Estamos? Y más si le indican un tratamiento médico y no responde. Muy bien. Vamos a pasar ahora. Si no hay preguntas, perdón, no pregunté. ¿En qué El fibrangioma es un tumor vascular, poco frecuente, benigno desde el punto de vista histológico. Pero al ser un tumor que no posee cápsula, que es submucoso, que emite digitaciones y se va diseminando hacia los espacios que son circundantes a donde se origina el tumor, es muy invasivo localmente. Es muy recidivante, es decir, donde queda un resto de tumor, vuelve a crecer este fibrangioma. Como les hablé en la clase de insuficiencia ventilatoria nasal, es casi exclusivo de adolescentes del sexo masculino. Generalmente afecta a adolescentes. El grupo etario es bastante amplio, entre los 7 a los 21 años de edad, pero es más frecuente su presentación en adolescentes. 1 cada 6.000 consultas otorrinolaringológicas, el 0,5% de los tumores de cabeza y cuello, una mayor incidencia en Asia y África, exclusivo casi del sexo masculino, porque también se ha visto fibrangiomas en mujeres, rarísimo, pero se ha descrito, y es más frecuente entre los 10 y los 18 años de edad. ¿Cuáles son las teorías de formación? Teoría congénita, una teoría inflamatoria, la teoría hormonal y una teoría mixta que es la más aceptada. La teoría congénita habla de un resabio de tejido embriológico que generalmente tiene su ubicación en el base esfenoides. Este tejido, que luego va a transformarse en lo que es el fibrangioma, consta de receptores hormonales que cuando comienza la pubertad, la adolescencia, es estimulado por las hormonas que van a producir el desarrollo de este tejido embrionario. Por eso la teoría mixta, que conjuga la teoría congénita y hormonal, es la más aceptada. En cuanto a la teoría inflamatoria, habla de que es mucho más frecuente que se desarrolla en los pacientes que tienen rinitis crónica de base. Esto es una pieza macroscópica de un fibrangioma.
rosado, muy vascularizado, dependiendo del porcentaje de vasos y el tamaño de los vasos que surgen el tumor, va a ser el color que puede llegar a presentar este fibroangioma. De un color rosado a rojo vinoso, violáceo, cuanto más vascularizado y más cavernosos sean los vasos que lo surcan. Es sexil, una base de implantación amplia, polilobulado, surcado de vasos. Esta es la característica que tiene. Y generalmente se tiende a ubicar en el basiefenoides. En el adolescente tiene una ubicación mucho más rinofaringea. Y en el niño generalmente tiene una ubicación más nasal, cerca del foramen esfenopalatino. La localización, como le dije, a nivel nasal es mucho más común. Doctora, ¿se a cortó? nivel del foramen esfenopalatino. ¿Se cortan? A ver, le saco el video, a ver. Avísenme si no cambio de datos. Entonces, a nivel faríngeo, generalmente va a tener su ubicación en el tejido fibroso, generalmente que se ubica en la apófisis basilar. Y a nivel nasal, es la ubicación más frecuente en los niños, generalmente va o en el receso etmoideo-esfenoidal o cerca del foramen esfenopalatino, donde entra la esfenopalatina en la pared lateral de la fosa nasal. Después también puede estar a nivel pterigopalatino, en el ala interna de la apófisis pterigoide o en el agujero pterigopalatino. Pero por lejos, el lugar más frecuente es en el basiefenoide, es decir, a nivel rinofaríngeo. ¿Cómo se extiende? Es similar a la extensión que hemos visto en el carcinoma de Cowan. Es decir, medialmente hacia el esfenoides y pared posterior del seno maxilar. Lateralmente hacia la fosa pterigopalatina, infratemporal, a la órbita, partes blandas de la mejilla, hacia adelante a través de las coanas, las fosas nasales y etmoides, hacia arriba, imagínense el esfenoides, y a través del esfenoide o seno esfenoidal va a ir comprometiendo silla turca, fosa cerebral media, plasma, etmoides, fosa cerebral anterior. Hacia base de cráneo, a nivel posterior inferior, los agujeros rasgado anterior, la carótida interna. Su vascularización recibe un aporte de la carótida externa como de la carótida interna. Generalmente recibe de la esfenopalatina o de la faringe ascendente. Para valorar la vascularización o cuál es el aporte del tumor, generalmente se puede optar por hacer una angiografía. En los tumores, no en todos los tumores está indicado, pero sí en los tumores que son muy extensos y se va a hacer, luego de su estadificación, el abordaje quirúrgico. Una de las cosas que suele poner trabas en el tratamiento quirúrgico es el sangrado intraoperatorio. Esto hace muchas veces que llegue a descompensar el paciente, que tenga que suspenderse la cirugía, que quede restos tumorales por la amplia vascularización y el tamaño del tumor. Entonces, cuando tienen un tumor con un estadio bastante grande y va a requerir un tiempo quirúrgico más prolongado, generalmente a ese tumor se lo estudia con angioterapia y se aprovecha y se hace la embolización para que el tumor tenga menos sangrado intraoperatorio. En algunos casos todavía está indicada la práctica. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener el fibroangioma? Obstrucción nasal. La obstrucción nasal sabemos que es una obstrucción nasal que es permanente, que es progresiva. En el 92% de los casos. Epistaxis que generalmente son posteriores y que son recurrentes.
o a veces son epistaxis anteriores, y a veces son posteriores, pero se va a presentar en un grupo etario en el cual no es habitual la forma de presentación de las epistaxis posteriores. En la clase de ayer de epistaxis vimos que las epistaxis posteriores se dan en los adultos o mayores y que generalmente tienen patologías comórbidas de base como hipertensión, trastorno de la coagulación. Generalmente en niños y en adolescentes, lo más común de ver son las epistaxis anteriores por sangrado a nivel del área de Kieselbach o circundante. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño o un adolescente que tiene una epistaxis posterior o que tiene epistaxis recurrente y no encontramos un área de sangrado anterior, hay que estudiar a nivel de la rinofaringe o a nivel de fosas nasales a través de visión directa o imágenes si no hay un fibroangioma. Rinorrea mucopurulenta cuando hay sobreinfección del tumor. Rinolalia cerrada, que es cuando hay algún componente obstructivo a nivel de las fosas nasales y que no va a dar esa voz típico de cuando estamos muy congestionados, cuando estamos con la nariz, con las fosas nasales obstruidas, que es esa voz de tomada, cerrada, ¿no? Resonancia. Hipoacusia conductiva, al igual que el carcinoma de Kaufman, puede comprimir el orificio tubario y generar una disfunción tubaria con un derrame efusivo o con fullness o con autofonía, cuando la voz le retumba al paciente. Después tenemos los signos de invasión. ¿Qué podemos tener? Deformación facial, mala implantación dentaria, como es un tumor que está en el vacío esfenoides y el invadir la fosa nasal puede también comprometer bastante o abombar el paladar o comprometer el piso de la fosa nasal. Exoftalmo, si me compromete la órbita, diplopía, cefalea. ¿Qué vamos a valorar en el examen? Ver una rinoscopía anterior y posterior, si identificamos una masa tumoral de características vascular, con vasos que surcan, polilobulado, es decir, con todas las características que hemos nombrado macroscópicamente. Entonces tratamos de ver si encontramos eso a nivel de rinofaringe o fosas nasales. Palpación endobucal, ¿sí? A veces el tumor crece y se apoya en el piso de la fosa nasal y eso abomba un poco el paladar blando. Podemos palpar el tumor a través del paladar blando. La otomicroscopía, que si el tumor me da disfunción tubaria, vamos a ver un derrame efusivo en el oído medio, o no, si todavía no hay, a pesar de la disfunción tubaria. Si hacemos una palpación de cuello, es un tumor que es benigno, entonces generalmente las áreas ganglionares van a ser negativas, porque el tumor crece, pero crece localmente, no da metástasis ganglionares, como en el caso del carcinoma de Kaufman. La endoscopía es de sumo valor, porque nosotros vamos a tener una visión directa de la lesión, entonces con esas características vasculares que tiene, ya vamos a tener como un diagnóstico presuntivo de lo que está sucediendo. El examen oftalmológico, de lo que es agudeza visual, fondo de ojo, apimetría o campo visual, es muy importante cuando tenemos un tumor que está en el esfenoides, que me impide comprometer lo que es la silla turca. El examen neurológico también es muy importante en el caso de los tumores que tienen un estadio de Fish en el cual se extiende hacia la parte neurológica. El examen general, en algunos casos, para ver si hay algún trastorno hormonal, ver la anomalía del desarrollo condoestatural, el estado endocrino, etcétera, del paciente. El diagnóstico lo hacemos con el interrogatorio y el examen físico. Es decir, interrogando al paciente,
epistaxis en un niño, una epistaxis posterior, que es recidivante, asociado a una obstrucción nasal. Y ya inmediatamente vamos a tratar de hacer una visión directa, o una fibroscopía, o una endoscopía para ver bien. Y cuando necesitamos realizar la estadificación, ya pedimos las imágenes. Generalmente las imágenes las pedimos con contraste, porque va a ser un tumor que va a captar contraste, porque es vascular. Como les decía, la arteriografía y embolización se indican en casos muy puntuales y la biopsia está contraindicada, es decir, el análisis anatomopatológico se realiza de la pieza quirúrgica. Acá tenemos algunas imágenes de tomografía computada, en el cual podemos valorar que por imágenes no podemos llegar a un diagnóstico, porque esto que estamos evaluando acá también puede corresponder a la imagen de un pólipo. A veces los pólipos se pueden ver de esta forma. Y en este caso vemos una imagen de densidad de partes blandas que me compromete toda la fosa nasal izquierda, infiltra un poco lo que es el etmoides y también seno maxilar del mismo lado, con un desplazamiento del septum hacia el lado contralateral por el crecimiento de esa imagen de densidad de partes blandas. Acá, como falta contraste, es un tumor que ya tiene más extensión, que va hacia el esfenoide, va también hacia la fosa infratemporal. Miren cómo se apoya en el paladar. Es un tumor que tiene un mayor grado de extensión. Esto también podría corresponder como una imagen polipoide, o sea, las imágenes en sí solas nos habla de la extensión y de la ocupación. Acá tenemos un tumor que tuvo su origen en el vacío esfenoides y fue durante su crecimiento comprometiendo el piso del seno esfenoidal, la parte lateral del seno esfenoidal y fosa infratemporal. La resonancia, vemos un tumor acá también que crece y va comprometiendo hacia adelante. Miren cómo el tumor asienta sobre el paladar, entonces por eso cuando adquiere un tamaño importante, también lo podemos hacer a través de la palpación, podemos percibir que hay algo que está ocupando esa zona. Este paciente, con el tamaño que tiene esta tumoración, va a tener insuficiencia ventilatoria nasal. Acá tenemos un tumor un poco más pequeño, pero como tiene su origen en el vacío esfenoide. La resonancia capta gadolinio, es un tumor que capta contraste. Acá vemos arteriografías, en el cual podemos evaluar el tamaño del tumor. Y el diagnóstico diferencial lo hacemos con otras patologías benignas como pólipo antropoanal, fibroma, fibromixoma, cordoma, con tumores malignos como linfomas, rhabdomiosarcoma. Hay una clasificación para valorar el tamaño de este fibroangioma. Y lo ha clasificado, lo clasifica en el tumor tipo 1, que se limita a la nasofaringe y la cavidad nasal. El tipo 2 invade la fosa pterigomaxilar, seno maxilar o etmoide o esfenoide, es decir, algún seno paranasal más la fosa pterigomaxilar. Invasión de la fosa subtemporal y la órbita. El 3B, intracraneana extradural. 4A, invasión intracraniana extra e intradural, pero sin compromiso de estructuras nobles como el nervio óptico, la silla turca o el seno cavernoso. Y el 4B ya invade estas estructuras que anteriormente no lo hacía. El tratamiento de elección en el fibroangioma es quirúrgico.
Podemos tener abstención con vigilancia, generalmente en las recidivas tumorales. Hormonoterapia, que está discutido. Embolización, que solo casos muy puntuales, si no, no se realiza. O se realiza para los tumores que tienen, como les dije hoy, un tamaño importante y que se necesita disminuir la vascularización del tumor para su exéresis quirúrgica. Y cuando se va a hacer como coadyuvante de algún tratamiento quirúrgico, se puede hacer entre 7 días y 24 horas antes de la cirugía del paciente. Acá tenemos la arteriografía o embolización. Acá vemos cómo disminuye la vascularización del tumor. Acá lo mismo, todo esto es el tumor y acá muy poca vascularización del mismo. Después, radioterapia también no es muy indicado porque sabemos que puede producir la malignización de los tumores benignos, o si necesitamos resecar ese tumor, que es el tratamiento de elección en el paciente, genera una fibrosis en los tejidos que luego hace muy difícil el tratamiento quirúrgico. Entonces, la radioterapia generalmente se da en casos muy puntuales en los cuales no se puede operar esas recidivas sintomáticas o no se puede abordar por estar en un espacio inoperable. El tratamiento de elección del fibroangioma es quirúrgico. Las vías de abordaje van a depender del estadio de Fish, ahora con las endoscopías, con los abordajes endoscópicos, generalmente son cirugías mínimamente invasivas, a través de vía transantral, no se hacen tanto los abordajes amplios como se hacían antes. Puede ser a través de la vía transpalatina, le voy a dar algunas opciones, ¿sí? Para los tumores estadio 1, que pueden tener un buen abordaje. Esta vía transmaxilonasal ya no se la utiliza más. Generalmente, cuando los tumores son muy grandes, era una vía de abordaje bastante amplia, pero dejaba mucha cicatriz, pero se tenía buen control de los películas. Pero como le digo, con los endoscopios, con las imágenes y una buena estadificación, con vías de abordaje combinada endoscópica y transantral, como que se ha dejado de lado estas vías de abordaje tan cruentas. Fish y de otras vías de abordaje para tumores 3B y 4, que es a través de la ATM, deja muchas secuelas funcionales. Y después tenemos el abordaje neuroquirúrgico, que generalmente es para tener un mejor control del seno cavernoso y la zona celar. Los tumores tipo 4, recidivas intracraneales sintomáticas. ¿Qué hacemos con las recidivas? Las recidivas, ¿por qué pueden ocurrir? Por una exéresis incompleta, que generalmente puede darse en los tumores que son muy extensos. Son formas clínicas en las cuales las digitaciones se ramifican bastante. No se hizo un buen diagnóstico topográfico y no se planificó una vía de abordaje segura. Hemorragia intraoperatoria esto ocasiona que se corte la cirugía hasta compensar el paciente, o la inexperiencia del cirujano. Todo esto hace que quede tejido tumoral y que luego esto vuelva a crecer. Pacientes muy jóvenes, cuanto más joven el paciente, es mucho más agresivo el tumor, o los tumores muy vascularizados. Siempre que la recidiva se pueda resecar, se va a optar por la cirugía. Si es irresecable,
se evaluará otro tipo de tratamiento. Las recidivas que son asintomáticas y no evolutivas, que están en un área en el cual la resección no es viable, se la vigila. Pero siempre que se pueda realizar la exéresis quirúrgica, ya sea de la totalidad del tumor primario o de las recidivas, se va a optar por el tratamiento quirúrgico. No sé si les quedó alguna preguntita de esto, de fibroangioma. ¿Qué les tiene que quedar claro de fibroangioma? La clínica. ¿Cuándo sospecharlo? Sí, sospechar en un niño o en un adolescente en el cual se produce una epistaxis, no es lo habitual de ver, que es una epistaxis posterior, o es epistaxis recurrente y cuando le hacen el examen no observan un área de sangrado anterior, que es lo habitual de ver en un niño y en un adolescente, y encima a veces va acompañado de insuficiencia ventilatoria nasal, en un primer momento unilateral, y ya después toda la fosa, y si adquiere un tamaño importante, también puede comprometer la fosa nasal contralateral, comprimiendo los dos orificios coanales. El tratamiento de elección del mismo es quirúrgico, a diferencia del carcinoma de Cabum, que es radioterapia. No van a encontrar ganglios palpables porque es un tumor benigno. Entonces, es un tumor que se comporta con una agresividad similar a un tumor maligno, pero histológicamente es benigno. ¿Estamos? Si les quedó alguna, ya tienen como una amigdalitis crónica de base, en el cual cuando tiene algún inmunocompromiso, genera de vuelta la amigdalitis. Esos son recurrentes, es decir, que termina de resolver, pasa un tiempo y vuelve a presentar el mismo cuadro clínico. Y después tenemos las faringitis crónicas, que generalmente llevan más de 3 meses de evolución. Generalmente estas faringitis crónicas, la etiología son irritativas. Puede ser por reflujo gástrico, puede ser por goteo postnasal, por punto de partida de una rinosinusitis crónica, puede ser que el paciente sea atópico, entonces me genera un proceso inflamatorio crónico a nivel de la faringe. Según la etiología, infección, químico, traumático, alérgico, irritativo, como les dije. Y según la localización, pueden ser superficiales, que es los que vamos a ver ahora, que afectan la mucosa y tejido linfoepitelial. Pueden ser profundas, afectan los espacios profundos, como el espacio preamigdalino, el espacio retrofaríngeo, el laterofaríngeo. Hay afección muscular y adventicia. Puede ser circunscriptas, por ejemplo, a nivel amigdalino, una amigdalitis aguda. O difusa, me afecta toda la mucosa de la faringe, algunas veces también de la cavidad oral, y me hace por ejemplo, una faringoamigdalitis o una faringitis por candidiasis, en el cual no se va a quedar limitado solo a la faringe, sino me va a hacer un muguet, me va a hacer compromiso en mucosa yugal, la lengua, y se va a ir extendiendo hacia la faringe, hipofaringe, laringe, son más difusas este tipo de. Bueno, vamos a entrar a hablar ahora de la inflamación superficial de la mucosa de la faringe y las amígdalas palatinas. Acá tenemos las faringitis primarias, en el cual el proceso se ubica fundamentalmente en la faringe y se divide en distintas formas de presentación clínica: eritematosa o congestiva, eritematopulácea, pseudomembranosa, úlcero-necrótica o vesiculosa. Esos son los distintos grupos que vamos a ir hablando en el transcurso de este PowerPoint. Y las secundarias son aquellas en el cual el compromiso orofaríngeo
una manifestación parcial del cuadro clínico general o sistémico. Por ejemplo, si es una enfermedad infecciosa como la mononucleosis infecciosa, puede presentarse a nivel orofaringeo, pero el paciente también puede tener fiebre, adenopatía generalizada, hepatosplenomegalia, es decir, un cuadro clínico general, pero con un tipo de manifestación parcial a nivel orofaringeo. O de causas hemáticas, una presentación de una leucemia aguda, como una amigdalitis ulceronecrótica, o bien una hemorragia a nivel amigdalino o a nivel de velo de paladar, pero está dado por un trastorno, una hemofilia, por ejemplo, que es un trastorno general. Vamos a estar hablando de la faringoamigdalitis eritematosa o congestiva. Es la causa más frecuente de amigdalitis superficiales. La mayoría de las faringitis son eritematosas. En los niños menores de 5 años, más del 80% de las faringoamigdalitis son eritematosas. Las causas son virales en la mayoría de los casos, pueden ser por rinovirus, mixovirus, o coronavirus, o por el virus de la influenza, o los adenovirus. Se da generalmente con mayor frecuencia en otoño e invierno. La mayoría de ellas se presentan en brotes epidémicos. Tiene un periodo de incubación que va de 3 días aproximadamente, con fiebre, pero generalmente es una fiebre no muy alta, dependiendo de la causa, ¿no? Porque si es una influenza o un coronavirus, en algunos casos puede dar fiebre alta, o en los otros casos no dar fiebre o ser una febrícula únicamente, malestar general, escalofríos, endofaringio y moderada odinofagia. ¿Qué vamos a ver en las faringoamigdalitis eritematosa? Generalmente llamamos así o congestiva porque está todo rojo. Los pilares, la pared posterior, la úvula, y las amígdalas generalmente con poco compromiso. Además, no se limita en la mayoría de los casos a la orofaringe, sino que también puede dar un cuadro de rinitis asociada, ser una rinofaringitis, o presentar una conjuntivitis en el caso de los adenovirus, además de la faringitis, congestión nasal, rinorrea o seca. La evolución, generalmente si no hay una sobreinfección bacteriana en el transcurso de la evolución de esta patología viral, resuelve en 7, 10 días aproximadamente, sin ningún tipo de tratamiento. Acá tenemos algunas imágenes, a ver si... Sí. Algunas imágenes de una angina roja. A veces se presenta como un puntillado sobre el paladar, a veces compromiso de toda la faringe con protrusión de los folículos linfáticos de la pared posterior. A veces lo ven así. En este caso el paciente tiene una hipertrofia amigdalina asociada. En orden de frecuencia son por rinovirus y coronavirus, pueden acompañarse de lesiones cutáneas. Los adenovirus dan el síndrome adenoconjuntival, rinoadenoconjuntival, que hay una afección de la conjuntiva, una conjuntivitis, ganglios cervicales positivos, fiebre y la faringitis. En el caso de la influenza, es bastante sintomática con mialgia, artralgia, cefalea, fiebre alta. Y en estos casos puede tener complicaciones y tener meningitis bullosa a nivel de los oídos, bronquitis o bronconeumonía. Después tenemos un síndrome que se llama mano-pie-boca, en el cual el paciente tiene una faringitis, tiene mucha fiebre y aparecen como lesiones a nivel de la palma de las manos, la planta de los pies, región preorificial. Es muy común de ver. Tiene mucho prurito y mucho malestar general el paciente.
También podemos tenerlas por virus herpes, en el cual van a producir una gingivoestomatitis herpética, es decir, no solo afección de las amígdalas, sino de la mucosa yugal, orificial, de toda la boca. El 70% de las primoinfecciones por HIV puede darse como una faringitis aguda inespecífica. Acá tenemos por Coxsackie, arriba, el síndrome mano-pie-boca, todas estas lesiones a nivel orificial, a nivel de las palmas de las manos, la planta de los pies, y la característica que tiene esto es la angina, que molesta bastante, y el prurito a nivel de las lesiones. Acá vemos una angina roja bastante típica en un síndrome adenovirus, la conjuntivitis, la faringitis y las adenopatías cervicales. El tratamiento de esto es sintomático. En el caso de un adulto, se puede optar por AINES o un corticoide de depósito. En el caso de los niños, tiene mucho compromiso rinofaríngeo. Entonces el paciente va a tener dificultad para alimentarse, para respirar, va a estar congestionado, va a estar molesto más por los síntomas. Y en estos pacientes está bien indicado los corticoides por un tiempo de 72 horas aproximadamente, para ayudar a producir una disminución de la congestión nasal y mejorar todo el cuadro congestivo. Siempre deben alertar a su paciente de las posibles sobreinfecciones bacterianas que se pueden dar en el transcurso de la evolución de una faringitis eritematosa. Entonces, las pautas de alarma al paciente, que puede resolver en 7 días y solo requerir tratamiento sintomático, o que en el transcurso de la evolución de la patología puede haber una sobreinfección bacteriana. El paciente tiene que estar atentos si comienza con más dolor, si fiebre alta, mucha dificultad para tragar, comienza con otalgia refleja. Entonces ahí debe volver a la consulta para evaluar si no hay una sobreinfección bacteriana que va a requerir que se le agregue un antibiótico. Después tenemos en orden de frecuencia la faringomigdalitis pultácea o eritematopulltácea. El germen más implicado es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. También puede darse por neumococo, estáfilo, pero les tiene que quedar claro. Faringomigdalitis pultácea, estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Estas faringitis tienen una clínica bastante florida. Tiene un comienzo brusco, dinofagia intensa, disfagia, fiebre alta, mialgia, artralgia, postración, el paciente se siente bastante mal y quiere estar acostado. Mucha sintomatología general. Voz gangosa, porque las amígdalas están bastante inflamadas y cubiertas de este exudado blanquecino. Otalgia refleja, halitosis, lengua saboreada. Generalmente esta amigdalitis va asociada a un ganglio inflamado a nivel cervical, una adenopatía dolorosa. La mayoría de las veces el más accesible a la palpación, el que más se nota, es el ganglio que está ubicado a nivel del ángulo mandibular. Cuando produce también compromiso de los ganglios ubicados en el mesenterio, puede producir un cuadro similar al de fosa ilíaca derecha y simular un cuadro apendicular. Cuando nosotros hacemos la evaluación en el examen de fauces, vamos a ver que tiene mucho compromiso de las amígdalas palatinas. Vamos a ver que tiene las amígdalas aumentadas de tamaño, tumefactas y cubiertas de un exudado fibrinoso, como un puntillado recubriendo toda la superficie de la amígdala. Y el paladar, si vemos a nivel de paladar blando, un puntillado petecal. En el laboratorio vamos a valorar una leucocitosis a predominio polimorfo, volumen de sedimentación acelerado, blasto va a estar alto, y el hisopado de fauces va a ser positivo para estrepto. El test rápido de
de estreptococo también va a dar positivo. Cuando el paciente tiene estas amigdalitis a repetición, son ya los cuadros de amigdalitis crónica con amigdalitis pultácea recurrente, y si no resuelve, el paciente hace esos cuadros de recurrencia, 4 episodios en 6 meses, o 6 o más en un año, y se viene repitiendo, y se hace los cultivos, viene negativo, se hace el tratamiento, el paciente mejora y vuelve a presentar el cuadro de pultácea, ya tiene indicación quirúrgica. ¿Por qué tiene indicación quirúrgica? Porque puede presentar complicaciones, esta amigdalitis, puede tener complicaciones supuradas, sistémicas, como por ejemplo shock séptico, sepsis estreptotóxica, fascitis necrosante, y complicaciones locales que son los flemones o abscesos, flemón periamigdalino, laterofaringeo, retrofaringeo. Y después tenemos las complicaciones que son no supuradas, y ahí tenemos la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocóxica, que también tiene indicación, cuando esto está presente, de tratamiento con penicilinas en forma prolongada, y si se mantiene un titro alto y no lo logramos controlar con la penicilina y los controles, la amigdalectomía. El diagnóstico es clínico, con todos los síntomas que le nombré anteriormente. El hisopado de fauces lo podemos pedir, o ya solo con la clínica se inicia el tratamiento médico. Los hisopados de fauces, inclusive si el paciente tiene amigdalitis a repetición, puede dar falsos negativos. Es decir, el paciente está con el estreptococo, tener una amigdalitis crónica por estrepto, pero cuando nosotros le hacemos el hisopado nos da negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente el estreptococo se acantona dentro del tejido amigdalino, se recubre de los biofilm, entonces cuando nosotros hisopamos, que lo hacemos en la superficie de la amígdala, nos va a dar negativo. En realidad el paciente sí está con una amigdalitis pultácea o está con una amigdalitis crónica con estreptococo colonizando el tejido amigdalino. Acá tienen una imagen de amigdalitis pultácea. Cuando ustedes ven estas imágenes, también, si el paciente no tiene, consulta a veces por dolor de garganta, no tiene sintomatología de infección, solo la odinofagia. Ven a veces como imágenes blanquecinas en las amígdalas, tienen que tomar un portalgodón y tratar de ir limpiando estas criptas, y si lo que obtenemos es un material sólido, como granitos de arroz que tienen mucha fetidez, son restos de alimentos generalmente que se acantonan en las criptas amigdalinas, y es lo que va a dar esa litosis en el paciente. Generalmente cuando es las fibrinas por el estrepto y ustedes retiran esto con el portalgodón, sale como una pseudomembrana fibrinosa y debajo queda como una superficie eritematosa o como un puntillado congestivo. En cambio el calcio, que se produce por la acumulación de detritus y alimentos dentro de la amígdala, generalmente es sólido. Y lo único que ocasiona como síntoma del paciente es fetidez, halitosis en el momento de tenerlo. El diagnóstico diferencial de la amigdalitis pultácea son las faringitis virales, la mononucleosis infecciosa u otro tipo de amigdalitis bacteriana. El tratamiento, AINES, en el caso del paciente que tenga fiebre, ibuprofeno. Cuando hay mucho dolor, ketorolac o diclofenac. Si tenemos muchos signos de inflamación, corticosteroide.
como betametasona, acetato de depósito o betametasona en gotas. El antibiótico de elección es la penicilina, que se puede utilizar la penicilina benzatínica, y en su efecto también puede darse amoxiclavulánico, cuando el paciente hace amigdalitis a repetición y ya no tiene buena respuesta a los antibióticos comunes, ceftriaxona, o ceftriaxona asociada a clindamicina cuando tiene una faringoamigdalitis precoz con mucho compromiso, con ulceraciones, con muy mal estado general. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O les quedó alguna duda? Ahora vimos solamente dos del grupo de las primarias superficiales. Las faringitis superficiales eritematosas y la eritematoputácea. Vamos a pasar a la pseudomembranosa. Antes de la vacunación para la difteria, teníamos también las faringoamigdalitis membranosas diftericas. En algunos lugares donde no está totalmente la población vacunada, puede haber algunos casos de difteria. Y generalmente la característica que tiene la membrana diftérica, de la pseudomembrana que vamos a ver normalmente en la neumocóxica, en las candidiásicas, es una membrana que es adherente, que es coherente, adhesiva, invasiva, que tiene ciertas características que son típicas de la difteria, con coloración grisáceo y generalmente muy invasiva. La difteria además produce exotoxinas que van a producir una afección de miocardio, el sistema nervioso, del riñón, y generalmente es inexistente en nuestro medio. Afectaba a niños entre 2 y 6 años y comenzaba en la región faringoamigdalina con una formación de una membrana blanca, carada o gris sucio, con estas características: adherente, bastante adherida a los tejidos, coherente. Si sacábamos esta membrana y la colocábamos en un vaso con agua, no se disgregaba, invasiva, porque no queda localizada nada más en la amígdala, sino que iba comprometiendo todo lo que es velo de paladar, amígdala, iba hacia abajo y comprometía la hipofaringe, e inclusive llegaba a producir un síndrome asfíctico laríngeo. Invasora porque invadía, y reproducible porque ustedes retiraban esa membrana y al tiempo ya volvía a formarse. Podía ocasionar obstrucción de la vía respiratoria, un síndrome tóxico por las toxinas, palidez de piel y mucosa, taquicardia, alteraciones neurológicas. Y estas eran las membranas diftéricas. Y podría manifestarse en una forma faríngea, evolucionaba muy bien con tratamiento, está buena a la penicilina. La forma grave o pseudomembranosa tapizaba las amígdalas, pilares, la úvula. Y la forma maligna, en el cual ya producía pseudomembranas negruzcas que ocupaban la faringe y paladar blando con áreas de necrosis, epistaxis, vómito, etc. Se podía extender a la laringe y producir lo que era el tub diftérico, que tenía 3 fases: difónica, disneica y asfíctica. Y el diagnóstico lo hacíamos con la clínica y el cultivo en medio del Loeffler, el examen directo. Diagnóstico diferencial con las anginas estreptocóxicas, la ulceronicrótica, que es la de Plott-Vincent, la hemopatía, porque a veces la hemopatía, la mononucleosis, podemos también verlas como con pseudomembranas. El tratamiento era con la antitoxina diftérica, se administra ante la sospecha de difteria, antibiótico, respondía muy bien a la penicilina, se internaba al paciente. En el caso que tenía compromiso laríngeo, corticoides
se aspiraba las membranas, en el caso de requerir, si el paciente estaba con un síndrome obstructivo laringeo agudo, traqueostomía o intubación. Bueno, eso es lo que veíamos antes, o en áreas donde no está vacunado, puede haber casos esporádicos. Pero actualmente no van a ver en forma habitual una difteria, lo que sí van a ver es lo que estamos por hablar ahora, que son las infecciones neumocóxicas, que producen pseudomembranas, generalmente verdosas, que comprometen generalmente una amígdala. No es compacta, ni reproducible, ni invasora, queda localizada la amígdala, pero produce malestar general, fiebre, escalofrío, odinodifagia, importante, otalgia refleja, y generalmente está ocasionada por el Streptococcus pneumoniae, que puede responder bien a la penicilina y a la amoxicilina, pero cabe recordar que hay un porcentaje que puede producir beta-lactamasa, y en ese caso no responde al antibiótico y se debe rotar el antibiótico por amoxiclavulánico o ampicsulbactam. Después tenemos la candidiasis, que es bastante común de ver. Generalmente la podemos observar en los bebés, antes, o también en pacientes con trastornos en la inmunidad, diabéticos, o que están con antibiótico prolongado, en el cual vamos a ver un puntillado blanquecino con un halo congestivo, pseudomembranas, y puede comprometer la zona del istmo, las fauces, las amígdalas, o puede comprometer toda la cavidad oral como un nugget, es decir, todas esas fibrinas blanquecinas de micóticas sobre el paladar, en la lengua puede producir repapilación, puede producir agrietaciones, o la lengua con muguet. El diagnóstico es clínico. En laboratorio se puede hacer una coloración micológica y cultivo, y el tratamiento indicado de la nistatina. En el caso de los lactantes, en gotero, colocar a 6 horas a ambos lados del carrillo y dejarlo, higienizar la mama de la madre, si el pecho, la areola, si es que el bebé tiene lactancia materna. Y en el caso de los adultos, fluconazol o ketoconazol por vía oral por 10 días, nistatina en gotas o suspensión oral, realizar buches, limpiezas de la lengua con la solución antimicótica. También pueden llegar a ver este muguet en los pacientes que son asmáticos y que utilizan corticoides o inhalan corticoides para el tratamiento de su asma. Si no se enjuaga la cavidad y queda el corticoide dentro de la cavidad oral, con el tiempo me va a ir alterando la flora y va a predisponer el crecimiento de los hongos. Después tenemos la angina úlcero-necrótica de Plott-Vinson, es una lesión úlcero-necrótica realizada en una amígdala. Se puede acompañar de gingivostomatitis, úlcero membranosa. Generalmente se dan los adultos con mala higiene dentaria, con mucho sarro en los dientes, con focos odontógenos, y está dada por un fuso Borrelia Vincent, que también son de poco compromiso general, afebril. Vamos a observar una placa blanquecina friable, una úlcera de fondo sañoso, contornos irregulares, bordes sobrelevados, generalmente unilateral con ganglio satélite a nivel cervical. Y acá es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con toda afección amigdalina unilateral. Cuando nosotros tenemos un compromiso unilateral,
tiene todas las características de una úlcera, de fondo sanguíneo. Siempre debemos descartar que no tenga o un cancro luético primario, que no tenga alguna hemopatía, algún tipo de leucemia con una manifestación a nivel faríngeo, o que no sea un carcinoma de amígdala. Esto se pregunta en el examen. Cuando tienen lesiones amigdalinas unilaterales, sobre todo del tipo de las anginas de Claude-Vincent, ¿cuáles son los cuadros clínicos que se deben hacer diagnóstico diferencial o qué otras patologías hacerlas? Tener en cuenta el carcinoma de amígdala, tener en cuenta el chancro sifilítico primario a nivel de cavidad oral, que también es muy común de ver, y con las linfoproliferativas como las leucemias, que pueden dar este tipo de imagen a nivel amigdalino. Acá tenemos una angina ulceronecrótica, acá vemos otra. Estamos la lesión a nivel de la mucosa, a nivel de las encías. ¿Y cuál es el tratamiento? Responde muy bien a la penicilina, gargarismos y antisépticos locales. Es muy importante para barrer con toda esa infección a nivel de la cavidad oral. Pasamos a las faringoamigdalitis vesiculosas. Acá generalmente están dadas por virus. El responsable es el herpes virus, también puede ser el Coxsackie. Y generalmente se puede presentar como una gingivostomatitis herpética, que puede ser por el virus herpes simple tipo 1, se transmite por contacto directo. El virus queda inactivo en los ganglios nerviosos y ante una baja en la inmunidad o estrés puede reaparecer. Da comienzo abrupto, fiebre alta, malestar general, decaimiento, disfagia o dinofagia intensa o talgia refleja, y se da en adultos jóvenes. Puede ir acompañado del herpes nasal. En 7 a 10 días remite, y el tratamiento de elección, si se puede dar antivirales como el aciclovir, se indica. Y todo tiene que ser una dieta blanda, tiene que no tener irritantes, los alimentos y los líquidos a una temperatura ambiente, ni muy frío ni muy caliente, que pueda lastimar la mucosa. Se puede utilizar en forma paliativa la lidocaína en jalea, cada 3, cada 4 horas. Y el tratamiento más bien es sintomático, con AINES, o en el caso de los adultos con bastante dolor, con tramadol o con algún calmante fuerte como el ketorolac. Estos pacientes generalmente, o si son niños, andan como con talismo y cialorrea porque les duele tragar la saliva, les duele alimentarse. Son 7 a 10 días que el paciente tiene bastantes síntomas. Acá van a ver las lesiones herpéticas a nivel periorificial, a nivel de la mucosa, a nivel del piso de boca, la lengua, los bordes de la lengua, el paladar, ¿sí? Porque las vesículas duran muy poco tiempo y se rompen. Lo que les va a quedar es la lesión con una cubierta de fibrina. El herpes zóster tiene una afección dolorosa unilateral que sigue el trayecto del glosofaringio, generalmente se ve en adultos, en personas mayores, y lo que tiene el zóster, como en toda ubicación del zóster, es que puede quedar varias semanas, incluso meses, todo el trayecto del glosofaringio. Cursa con mucho dolor, al igual que el anterior, pero puede dejar algias. Odinofagia localizada en la hemilaringe, fiebre, adenopatía. El tratamiento es aciclovir. Pero está limitado.
y sigue todo el trayecto de las lesiones. Después tenemos la herpangina, que está dado por el Coxsackie virus, que generalmente afecta a niños, a los que van a la guardería, a los que empiezan el jardín, a los que meten todo en la boca. Los niños son los que se ven afectados con esta patología. Comienzo brusco, fiebre alta, cefalea, náuseas, vómitos, vesículas, en paladar blando. Respeta las amígdalas y las encías. Y van a ver así como toda una ulceración comprometiendo todo paladar blando, comete piso de boca, lengua, pared posterior de la faringe. Tratamiento sintomático. Dieta blanda, lidocaína jalea, gargarismos, antiinflamatorios. ¿Estamos? Y bueno, la dieta sobre todo porque el niño va a llorar todo el día, va a babar, va a estar inquieto. Después pasamos a las superficiales secundarias, queriendo hacer un mayor hincapié en la mononucleosis y en algunas etiologías más que nada, porque esto es muy amplio. La mononucleosis es causada por el virus del Epstein-Barr, afecta a niños y adolescentes, generalmente se transmite por la saliva y da fatiga, fiebre. La fiebre tiene una característica que a veces dura hasta 2 semanas. Es fiebre alta, desaparece, el paciente está muy bien, como que responde al tratamiento, va yendo bien, y aparece la fiebre nuevamente. Y una faringitis, nosotros la llamamos la gran simuladora a nivel faríngeo, porque tiene muchísimas formas de presentación. Puede tener una presentación congestiva eritematosa, como un flemón periamigdalino, como una pseudomembranosa, hemorrágica, es decir, tiene muchas formas de presentación. Entonces nosotros la llamamos la gran simuladora a nivel faríngeo. Pero la característica que va a tener es los ganglios. Adenopatías cervicales que puede dejar como el cuello de toro así ensanchado al paciente con muchos ganglios, no solo a nivel cervical, sino también en otros lugares. Puede tener hepatoesplenomegalia, puede tener movimiento de las enzimas hepáticas. Generalmente puede tener astenia, fiebre, poliadenopatías, puede tener ganglios inguinales, axilares, y puede dar también manifestaciones a nivel de piel, como erupción, sobre todo si le indicamos al paciente, si le indicamos al paciente antibióticos por sobreinfección bacteriana, puede tener como una erupción a nivel de la piel, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas imágenes. ¿Qué complicaciones? Generalmente son autolimitadas y se resuelven completamente, pero puede tener encefalitis, Guillain-Barré. Son muy raras las complicaciones de las mononucleosis, pero puede estar. A nivel hematológico, una trombocitopenia, que es lo más común de ver, o ruptura esplénica, por eso cuando tenemos el diagnóstico y tenemos una hepatoesplenomegalia, se indica no realizar actividad física al paciente por el riesgo de rotura esplénica. ¿Sí? Y para hacer el diagnóstico, cuando tenemos una sospecha, pedimos laboratorio, y dentro del laboratorio le pedimos el hemograma, el monotest y el hepatograma, para ver cómo están los movimientos de las enzimas. El pronóstico autolimitado con recuperación en varias semanas, las complicaciones son muy bajas. Tratamiento sintomático, paracetamol, reposo, para evitar el riesgo de la ruptura esplénica, y en el caso de que tenga el paciente una sobreinfección bacteriana, se indica el antibiótico. Acá tenemos algunas imágenes de mononucleosis infecciosa. Ven que son como pseudomembranas que cubren las amígdalas en forma bilateral. Puede tener un edema de úvula, un puntillado petequial en paladar blando. Estos son las manifestaciones a nivel de piel, las erupciones que puede ocasionar
cuando se medica con antibióticos. La escarlatina es una enfermedad enantemoxantemática producida por el estreptococo beta-hemolítico, pero generalmente que está sobreinfectado con un virus, entonces esto me va a producir manifestaciones faringias y generales como fiebre, vómito, exantema. Tiene comienzo brusco, fiebre alta, escalofrío, una angina roja dolorosa, las amígdalas como las pultáceas cubiertos por un exudado blanquecino. Pero vamos a tener una característica, la lengua en frangüesa, una lengua saburral porque le cuesta tragar al paciente porque le duele, y las papilas gustativas están muy exaltadas, entonces le da ese aspecto fragmentado a la lengua. El paladar, lesiones puntiformes y pericales, exantema generalizado, ¿sí? Es lo que caracteriza a la escarlatina, y cuando va resolviendo se va produciendo una descamación, adenopatía cervical y submaxilares dolorosas. El hisopado es positivo para el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Acá tenemos la lengua, como se ve, la parte saburral que cubre la lengua. Esto generalmente se produce porque duele al paciente tragar, entonces la lengua se va volviendo saburral y las papilas gustativas sobresalen en esta lengua y es lo que le da el aspecto afrangüesado descrito. La pultácea de base, y esto es el enantema que caracteriza a la escarlatina. ¿Qué complicaciones puede tener? Otitis, sinusitis, mastoiditis, fiebre reumática, glomerulonefritis. El tratamiento de elección es la penicilina, como en todas las ocasionadas por el estreptococo beta-hemolítico. Generalmente tienen muy buena respuesta a la penicilina. Muy bien. No sé si les ha quedado alguna duda de estos temas. Es muy importante, ya que es algo que lo van a ver en la práctica diaria. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, mañana seguimos con faringitis profunda y los temas que nos quedan pendientes. Y si tienen alguna pregunta que les ha quedado luego de repasar todo lo que vimos ahora, me la hacen mañana. Tengan en cuenta que lo más frecuente que van a ver son las faringitis eritematosas. Y en orden de frecuencia le siguen las pultáceas. En los niños menores de 5 años, lo más común de ver son las eritematosas. Y cuando tienen una lesión amigdalina o unilateral, los diagnósticos diferenciales. No quedarse con que es una úlcera, un proceso infeccioso nada más, sino tienen que descartar otras cosas como el carcinoma de amígdala. Tienen que descartar también las enfermedades de transmisión sexual, que es bastante frecuente de ver en la cavidad oral. Entonces, descartar lo que es el chancro primario, que puede localizarse a nivel amigdalino u otra zona de la boca. Y las linfoproliferativas, tener en cuenta eso, ¿no? También tenemos las hipertrofias amigdalinas unilaterales, que tienen que hacer el diagnóstico y descartar. Suele ser una de las presentaciones de los linfomas como hipertrofia amigdalina unilateral. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana al mediodía. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen mañana.